Hola, ¿cómo están? Bueno, les traigo ahorita esta presentación de lo que es el programa en Derecho Sanitario. Vamos a estar hablando varios temas. Van a encontrar más información en mi página web, que es www.danielmezquita.com.mx. A algunos médicos y profesionales de la salud ya les envié el programa. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de qué es el derecho sanitario. El derecho sanitario, de hecho, es muy nuevo en México. Muy pocos lugares lo ofrecen, ya como, ya sea un diplomado, por ejemplo, como la Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, la Escuela Libre de Derecho, pero como especialidad solamente ahorita lo tiene la UNAM. Sin embargo, es muy importante que el profesional de la salud sepa todas las normativas que rigen la profesión, porque es muy común que a veces incurramos en acciones que no están bien y que puedan ser punitivas, es decir, que nos puedan castigar por llevarlas a cabo. Y más la ciencia médica que tiene bastantes actividades de alto riesgo. Y es importante que el médico la conozca. A veces la dificultad radica en que es difícil escoger cuál es el abogado correcto para que lleve el caso. En un caso, por ejemplo, de negligencia, en cualquiera de los dos lados, ya sea la persona demandante o el demandado. Y vamos a tocar un poquito de esos temas aquí. También un problema en las ciencias de la salud es que estamos acarreando muchos fantasmas de la medicina, por ejemplo, el paternalismo médico, que si un paciente se siente agredido, pues puede denunciar o puede demandar en dado caso. Estos casos son llevados por la vía civil cuando hablamos de una negligencia, a menos que ya sea un delito culposo que pueda ser por la vía penal, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Voy a iniciar a presentar, a ver dónde está. Aquí está. Les voy a mostrar esta presentación, que es una de las cosas que vemos aquí en derecho sanitario, que las vamos a ver en el curso, en el transcurso de este curso. Bueno, ese lo presento yo, Derecho Sanitario, es un curso, les recuerdo, no tiene un valor curricular, tampoco por la SEP. Sin embargo, estamos trabajando para crear un instituto que pueda validarlos más adelante y que se pueda ampliar, porque van a ver que actualmente es básicamente una repasada, ¿no? De todo esto, porque son temas muy profundos, son temas que sí requieren mucho conocimiento por parte del abogado. Y voy a iniciar yo por presentarme. Bueno, yo soy Daniel Mezquita, yo soy químico farmacéutico biólogo, egresado de la Universidad de Veracruzán en el 2009. Desde hace 12 años me dedico a la regulación sanitaria y ahorita vamos a ver la diferencia entre regulación sanitaria y derecho sanitario. Tengo 10 años en la industria de la salud, trabajando en hospitales, en laboratorios, en fábricas de medicamentos, haciendo todo lo de regulación sanitaria. Tengo 8 años en la industria de la cosmética con mi propia compañía. Por tanto, aquí he tomado más entrenamiento. Ya les hablaré un poquito más, por ejemplo, en la IPADE para saber de finanzas, todo lo que es manejar un negocio propio que ha crecido, bueno, gracias al gusto de la gente y que es necesario conocer más allá, no solamente leyes, sino también, por ejemplo, el profesional de la salud debe de conocer lo básico en contabilidad, en contratos, y vamos a seguirlo viendo. Tengo un diplomado en Derecho Sanitario por la Escuela Libre de Derecho. Estoy actualmente cursando la licenciatura en Derecho y, bueno, tengo cursos de finanzas en la IPADE. Por tanto, en algún momento vamos a tocar el tema. El programa, vamos a iniciar con una introducción al derecho. Esto es muy importante y sé que para muchos profesionales pues va a ser aburrido, tedioso o posiblemente no. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí
que yo sé que ustedes quieren brincarse. Bueno, sí, pero ¿qué normas, qué leyes? Bueno, es que hay que entender cómo está estructurado nuestro sistema de derecho en México. Entonces hay que empezar por una introducción, que es la filosofía del derecho, porque a veces tenemos una idea errónea y creemos ciertas cosas que son correctas y al final resulta que no. Vamos a hablar de Thomas Hobbes, que es uno de los filósofos del derecho, de los más importantes, ¿no? Que hablaba de una naturaleza humana, donde el hombre es el lobo del hombre. Y es muy importante eso para entender la sociedad, que bajo cierta presión, bajo ciertas circunstancias, una persona puede agredir e incluso dañar a otra. Vamos a ver Hans Kelsen, que es uno de los padres del derecho moderno, que nos va a introducir más adelante a lo que se llama la pirámide de Kelsen, que es muy importante para comprender todo el sistema reglamentario en México, a Max Weber, que también es uno de los padres de la política, sobre todo. Vamos a ver teoría del derecho, todas las bases que lo conforman, que es la persona, cómo están regidos los artículos, un poquito de la Constitución. Vamos a hablar de la persona, más adelante les hablo, para que ustedes entiendan el por qué una persona tiene derecho independientemente de su nivel académico, algo que está muy relacionado con el paternalismo médico, de lo que vamos a hablar más adelante. Todo eso es una introducción y poco a poco se va a ir abordando las fuentes del derecho, o sea, cómo se crean las leyes, las normas, quién las crea, cómo se crean. El artículo 1, 4 y 28 que hablan de temas de la salud. El 1 habla sobre la identidad y sobre los derechos de las personas. Vamos a ver también la introducción a los derechos humanos y salud, que es algo muy importante, es algo en lo que más incurren los profesionales de la salud, que son los derechos humanos, ¿no? Tenemos derechos humanos, más de 30, que nos hablan sobre todo, en este caso, del acceso a la salud. Tenemos derecho a la salud, esto lo dice la PAO. Vamos a ver también las convenciones internacionales, como por ejemplo el Alma Ata, grupos vulnerables, que aquí se dice, por ejemplo, cuando hay una asimetría de poderes, ¿no? Aquí entra el paternalismo médico, que a veces, ay, el paciente no sabe, bueno, sepa o no sepa, es su derecho a decidir. Por tanto, si tú tomas una decisión que el paciente no fue consciente, no se lo dijiste o estuvo en contra, estás incurriendo pues en un delito. El ALMATA, que es una de las convenciones interamericanas más grandes de salud, aquí se desarrolló qué es la salud, cómo se desarrolla, y vamos a revisar algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuestión de salud, por ejemplo, este que es uno de los casos más sonados, que es una jurisprudencia. Esto significa que en este caso los magistrados se reúnen, revisan un caso y dan un veredicto. Pero estos veredictos son muy fundamentados. En este caso son más de 1000 hojas las que se juntaron para este caso. Y bueno, aquí se ve, por ejemplo, el caso de Poblet, Vilchis y otros versus Chile, que, bueno, lo que se hizo, se hicieron tratamientos a una persona sin informarle correctamente. ¿Por qué? Porque pues se decía, bueno, el señor es ignorante, el señor pues no sabe en una comunidad donde hay muy pocos accesos a los servicios. Al paciente se le da de alta antes de tiempo porque no había los insumos. El paciente no se le dan las indicaciones correctas que tenía que hacer. El paciente recibe una cirugía. Y bueno, al final esto se demanda, se hace una denuncia, una demanda a Chile. Bueno, se cursó bajo las dos líneas, tanto la penal como la civil. Chile dijo pues que no tenía ¿cómo se dice? Los instrumentos necesarios en el hospital para llevar a cabo todo lo que se requería, y pues al final la Corte Interamericana acusó a Chile. Este caso de Poblet Vilches y otros versus Chile ganó, fueron muchos millones los que ganó, que al final no se persigue como tal el dinero porque no se busca
la riqueza, sino la reparación del daño. Y aquí hay algo muy importante que es una de las jurisprudencias más actuales, que es la reparación del daño. No solamente el daño que puede causar económico, ¿no? Que muchas veces en México nos guiamos por cuánto vale una pierna, cuánto vale una mano, de acuerdo al tabulador de la Ley Federal del Trabajo, sino que hay más allá. ¿Cuánto cuesta tu dolor? ¿Cómo ponerle el precio, por ejemplo, a un daño moral, a tus sentimientos? Es muy difícil, ya para esto la Corte se ha pronunciado a favor de la persona violentada, ¿no? En este caso. Esto también es un tema que se va a tocar en 2 horas, es mucho que ustedes tienen que leer por su parte. Nosotros damos la introducción, les damos los casos y si les interesa, bueno, pueden descargar o se los compartimos y el caso completo o el resumen para que vean la importancia que si ustedes trabajan en algún centro de salud, en algún hospital, la importancia de tratar al paciente como un igual. O sea, el paciente no podemos tratarlo como, él no sabe, pobrecito, usted déjeme, yo soy el médico, sino hay que tratarlo como una persona inteligente, darle las indicaciones necesarias, porque también a veces por las prisas podemos incurrir en no dar las indicaciones y bueno, eso es una violación al derecho humano. De ahí vamos a ver otro tema, ya más al final les voy a dar todo el temario completo, que son las leyes, acuerdos, normas en salud mexicanas, porque ya anteriormente, bueno, dimos un poquito las internacionales y aquí es donde vemos la pirámide de Kelsen, ahorita se las explico, la Ley General de Salud, los artículos más importantes, cómo leerla, cómo buscar, no vamos a ver por supuesto, toda la Ley General de Salud, pero los puntos más importantes y saber dónde buscarla, leerla y entenderla. El reglamento de insumos para la salud también es muy importante para los que trabajan con medicamentos. Las normas de expediente clínico, recuerden que el expediente clínico es su mayor defensa para todos los casos. Recordemos también que tenemos guías médicas que la Secretaría de Salud publica y que muchos médicos, igual y la mayoría, no las cumplen. ¿Por qué? Porque son reglas pues muy viejas, hasta más de 10 años tienen y ya hay nuevos tratamientos. Por ejemplo, hay casos donde no siguen las personas estas directrices y hay una denuncia. Entonces el médico dice, sí, pero es que en Inglaterra se descubrió, ok, pero en Inglaterra, en México no estaba regulado. Pero si tú lo sabes fundamentar muy bien en tu expediente clínico, pues eso te va a ayudar. Y normas específicas, si alguien tiene una farmacia, si tiene alguien un laboratorio, bueno, ver aquí qué normas le corresponde o bien cómo buscar la norma adecuada. Vamos a tocar también rápidamente temas de administración y regulación, como los contratos en servicio de salud. Muchos médicos dicen que ya con el consentimiento informado. Sin embargo, como es una prestación de servicios que le das al paciente, va más allá. En realidad se debería de hacer un contrato de prestación de servicios que puede ir incluido en el consentimiento informado. ¿Qué es esto? Decirle al paciente qué va a recibir al contratar tus servicios. Aquí estamos a veces en un problema porque muchos médicos que cobran 30, 50 pesos dicen, bueno, entonces tengo que imprimirle la hoja donde me firme el contrato, pero además el consentimiento informado. Bueno, pues sí, esto lo necesitamos para nuestra protección. Entonces hay que ver qué es un contrato, qué rige un contrato, lo podemos hacer nosotros. Vamos a darles, por ejemplo, un ejemplo de contrato muy sencillo, los contratos de prestación de servicios, de donde estipula qué le voy a dar al paciente, una consulta que incluye esto, pero no incluye esto. Y vamos a hablar del consentimiento informado, porque cada consentimiento informado debe de ser personalizado a lo que se le va a hacer al paciente. Un poco de contabilidad en servicios de salud. Esta clase va a ser grabada para que la puedan ver cuando ustedes quieran. Va a tener un tiempo límite, o sea, no va a ser permanente, sino durante una semana va a estar esta clase para que ustedes la vean.
porque muchas veces nos titulamos y bueno, y ahora ya voy a dar consulta, pero ¿ahora qué? Bueno, los primeros pasos en inscripción al SAT, eres persona física, eres persona moral, eres actividad empresarial, servicios profesionales, etcétera. Los honorarios, cómo hacer un recibo de honorarios y la declaración ante el SAT, cómo declarar, que en este caso, bueno, es tu contador el que lo va a hacer. Vamos a ver la regulación en consultorio, cuáles son los requisitos que necesitas, los reglamentos en servicios de salud, porque hay un reglamento, cómo debe de estar. Por ejemplo, no puedes tener venta de medicamentos, los medicamentos que tengan deben de ser los que están en el listado. Las muestras médicas deben de decir muestra médica no negociable. Vamos a revisar el suplemento para farmacias, por ejemplo, y algunas normas que rigen el consultorio y dentro de estas normas viene, por ejemplo, que tienes que tener que la lámpara de chicote, que un riñón, que un martillo, por ejemplo, todo eso que necesitas en un consultorio. Ya luego vamos a ver los temas legales, que es la responsabilidad médica. ¿Cuál es la responsabilidad médica según Gisbert Kahle Buggen? El paternalismo médico, eso de que, ay, el paciente no sabe, ay, es que tú eres el paciente, no entiendes. Eso genera una violencia a la persona. ¿Cuándo es un daño penal y cuándo es un daño civil? Pueden ser a veces los dos, cuando es algo punitivo, cuando es una negligencia médica. Vamos a revisar qué es una mala praxis médica, cómo evitar las malas prácticas y qué hacen los seguros de gastos legales. Vamos a ver la defensa médica también, cuándo llamar al abogado, qué tipo de abogado es el que me va a asistir, cómo confiar en mi abogado. Creo que aquí es donde más problemas tenemos porque muchos abogados son abogados de todo. Eso ya no es algo que ya es obsoleto. Ese que te lleva a lo civil, pero que también te lleva a lo fiscal. No, se necesita súper especializar en un tema para poder ayudarte. Y ese es el problema que tienen muchos médicos que contratan al amigo que es abogado y el amigo no sabe ni por dónde, no hace como si fuera un caso civil común y resulta pues que entró con AMED, entraron otras instituciones. Este, confiar en mi abogado sí o no. Hay muchos abogados que te piden un adelanto y luego desaparecen. Y cómo hacer algunas estrategias que tú puedes hacer para confiar en el abogado. Vamos a ver casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso es muy importante porque hasta cuánto se puede elevar una indemnización. Bueno, lo que yo he visto en las jurisprudencias que hay es hasta 56 millones de pesos se ha cobrado a un médico por una negligencia médica. Entonces, ¿están listos para pagar esta cantidad? ¿Y cómo se pudieron haber evitado, no? Vamos a ver aquí este caso, que es la revisión 809-2014 del 18 de junio de 2014. Aquí es un amparo directo por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los hechos del caso. El 9 de agosto de 2002, una mujer con 41 semanas de embarazo se presentó en una institución de servicios médicos a solicitar atención médica en el parto de su hija. A las 17:30 horas presentó signos de sufrimiento fetal agudo en fase inicial, pero no fue hasta las 19:50 horas que fue pasada a quirófano para que se le practicara una cesárea de urgencia, es decir, 2 horas posteriores casi. 5 minutos después nació su hija. Al día siguiente se informó a los padres que debido al sufrimiento fetal agudo, la niña aspiró meconio y sufrió de asfixia neonatal, por lo que quedó en terapia intensiva. Posteriormente se le diagnosticó con riesgo neurológico elevado. Como consecuencia, en el año 2004, es decir, 2 años posteriores, los padres presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en contra de los médicos que atendieron a la madre. Esta queja resultó en una resolución con fecha de 20 de febrero del 2008 que confirmó la negligencia médica. El 9 de agosto de 2011, los padres de la menor demandaron en la vía ordinaria a los médicos y al empleador por medio del cual se les otorgó el servicio médico, por responsabilidad civil objetiva,
Los demandados, es decir, los médicos y el hospital, interpusieron la excepción de prescripción, es decir, ellos dijeron, bueno, es que ya pasaron más de 2 años y es muy importante aquí ver en la normativa civil cuando prescribe, o sea, es cuando ya no puedes continuar una denuncia por responsabilidad civil objetiva. Bueno, pusieron una excepción a la prescripción, la cual fue aceptada por el juez de primera instancia y como consecuencia fueron absueltos, ya que el juez consideró que los actores conocieron del daño ocasionado a su hija desde el 24 de marzo de 2008, fecha en que fueron notificados de la resolución de CONAMED. Aquí vamos a ver que ya pasaron del 2008 al 2011, 3 años. Los padres se inconformaron, interpusieron un recurso de apelación, el cual confirmó la sentencia. En contra de esta resolución promovieron un juicio de amparo. Es muy importante. A veces la gente cree que ampararse es me amparo. No es tan fácil. Un amparo se genera, por ejemplo, cuando se están violando garantías de tus derechos humanos. O sea, para proceder a un amparo se tiene que comprobar que se están violentando tus derechos humanos. Bueno, en el que se argumentó que la interpretación realizada del artículo 1934 del Código Civil para el Distrito Federal fue incorrecta, pues de acuerdo con los quejosos, el daño debe comenzar a computarse desde que se termina de causar el daño o desde que se conoce la cabalidad de este. El tribunal colegiado consideró que los quejosos estaban en lo correcto, pues los daños no habían cesado y seguían produciendo día a día. Recordemos que la paciente, la niña, tiene un daño neurológico. Dicho amparo directo fue concedido, por lo que se interpuso un recurso de revisión, el cual fue remitido a la Suprema Corte y conocido por la primera sala. Esta sala decidió confirmar la sentencia recurrida. De acuerdo con la Corte, la queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se presentó cuando la niña tenía aproximadamente 2 años. Es claro que si bien se determinó que presentaba trastornos neurológicos y dicha condición se vinculó al sufrimiento fetal de que fue objeto al nacer, ello no es suficiente para considerar que los padres tenían un conocimiento cierto de los daños causados. Es decir, ¿qué nos dice aquí la Suprema Corte? Supieron del daño, pero no sabían hasta dónde iba a llegar ese daño. Por tanto, era necesario que pasara el tiempo para poder valorar las consecuencias y secuelas de este daño neurológico y así contar con mayores elementos. Y esto se obtiene bajo la práctica de diversas evaluaciones que se le hicieron a la niña, supongo yo, que se le hicieron pruebas neurológicas para saber qué podía, las consecuencias reales, y esto no se podía conocer pues a muy temprana edad, como por ejemplo a los 2 años. Por tanto, es correcto que ante la autoridad le expidiera el certificado de discapacidad y funcionalidad. No era posible atribuir a los padres de la menor un conocimiento cierto de los daños causados. Sin embargo, ello no debe a que los daños no hubiesen cesado, sino a la naturaleza del daño causado por las razones expuestas. Es por eso que cada caso es diferente. Ahora vamos a ver, ¿a quién se puede demandar? Esta es la revisión 708 del año 2013, del 17 de abril del año 2013. Una mujer fue diagnosticada con cáncer. Tras una quimioterapia de urgencia, su oncólogo le solicitó a una médico patóloga que hiciera un nuevo estudio para detectar células cancerígenas, el cual dio negativo. La mujer pidió una tercera opinión y se le realizó un nuevo estudio, que de nuevo dio negativo a células cancerígenas. Asimismo, se le realizó otra cirugía que dio positivo a tuberculosis peritoneal, descartando el diagnóstico de cáncer. Como consecuencia, la mujer demandó a los 3 médicos. El primero que le diagnosticó, el oncólogo y la patóloga, y al hospital por la reparación del daño material y moral por el diagnóstico y tratamientos erróneos. Aquí también es muy importante, ¿por qué? Porque ya sea que tú seas el quejoso o seas el demandado, tienes que saber a dónde vas a poner esta demanda. Y bueno,
La mujer, la paciente, declaró que a causa de las quimioterapias se le cayeron el cabello, las pestañas y, bueno, tuvo que renunciar a su empleo, etcétera, etcétera. Todo lo que ella sufrió, sobre todo trastornos emocionales como depresión. O sea, no solo se busca que se pague posiblemente lo que ella gastó, sino además trastornos emocionales. Es decir, tenemos derecho a que se nos pague por el hecho de sufrir por una emoción. Hay ciertos casos, o sea, no es por ejemplo de alguien me hizo algo y yo sufrí. O sea, o sea, nótese que los casos son muy probables, o sea, hay que probarlo. Y aquí sí, sí evidentemente hubo un daño pues a las emociones de la paciente. En el juicio de primera instancia se condenó a los médicos por daño moral y a la patóloga de manera subsidiaria al centro médico. En el amparo, el oncólogo fue absuelto, mientras que el cirujano y la patóloga fueron condenados al pago de una indemnización por daño moral. Si notamos aquí, no fue solamente por daño material, es por daño moral. Y bueno, tras 4 juicios de amparo, la paciente promovió un recurso de revisión, el cual fue procedente y estudiado por la primera sala. Sin embargo, tras considerar por una parte inoperantes y por otra infundados los agravios de la quejosa, la sala confirmó la sentencia recurrida. Y aquí esto tiene que ver con lex artis. Significa que esta es, por ejemplo, lex artis, que nos refiere a según el arte, a que cada médico va a tener parámetros para actuar de acuerdo a su criterio. Vamos a ver, por ejemplo, también revisiones. Posiblemente eso no lo veamos en las clases porque son cortas en el curso, pero les voy a dar la información para que ustedes la lean con detenimiento. Vamos a ver, una menor de edad nació con dificultad respiratoria y le fue diagnosticada una cardiopatía congénita cianógena. Debido a que no podía responder a los tratamientos, fue sometida a una intervención quirúrgica. Ante la falta de mejoras, fue trasladado al Hospital La Raza, donde falleció. Los padres presentaron una queja ante la CONAMED en la que solicitaron que se cubriera sus gastos hospitalarios y los honorarios médicos. Esta comisión condenó de manera solidaria a los prestadores de servicios médicos al reembolso de honorarios médicos y a la condonación de la deuda por servicios hospitalarios. En contra de lo anterior, el hospital presentó un amparo indirecto, el cual fue concedido al considerar que en el laudo se infringió el principio de congruencia. Inconformes, los padres promovieron una revisión en la que se confirmó la sentencia. En este caso, la CONAMED dictó un nuevo laudo en que se absolvió a los demandados al pago de la indemnización, pues determinó que la muerte del menor no fue causada por el hecho de que se hubiera tardado en realizar la cirugía, pero los condenó a una reparación por falta de atención médica. En contra de este laudo, el hospital promovió nuevamente un juicio de amparo al que se determinó negarles la protección federal. Es decir, es muy importante que ustedes vean, porque hasta cierto punto el hospital va a responder por ustedes y por él mismo hasta que llegue un punto en el que el hospital diga, hey, no, sabes que tú tuviste médico una responsabilidad porque tuviste malas acciones y yo voy a empezar a defenderme, entonces te dejo a ti solo o sola. Entonces, el problema jurídico planteado. Los hospitales pueden ser responsables civilmente por los daños ocasionados por los médicos. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene un hospital frente a pacientes que han sufrido daños? ¿Puede eximirse de responsabilidad una institución por la existencia de un contrato que contiene una cláusula de exclusión de responsabilidad? Bueno, esto la Suprema Corte lo elucidó. Y dijeron, los hospitales sí pueden ser objeto de responsabilidad civil por daños, pero no siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí también tiene que ver lo que hizo el médico, la participación que tuvo, por ejemplo, las personas que trabajan en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En el caso de que los médicos involucrados en el hecho ilícito sean trabajadores del hospital, se actualiza la responsabilidad solidaria en virtud del daño.
Esto porque se estima que fue causado en común, es decir, sí tiene el hospital una responsabilidad civil sobre el daño causado a un paciente, pero también puede eximirse por la existencia de un contrato, perdón, no puede eximirse por la existencia de un contrato que contenga alguna cláusula de exclusión de responsabilidad. También agregó que en principio los hospitales son responsables y deben responder por los daños que se causen dentro de sus instalaciones con motivo de estas, del equipo que proporcionan o los causados por el personal que laboran ahí. Sin embargo, tal responsabilidad puede no actualizarse si la institución o nosocomio acredita que cumplió plena y cabalmente sus obligaciones de vigilancia y que por ende el daño causado a los pacientes deriva únicamente de los actos u omisiones del personal médico que intervino. Y en este sentido, el hospital no hubiera podido evitarlo, anticiparlo o prevenirlo. Entonces ya vamos entendiendo un poquito más cómo está esto, las decisiones y en qué se basa esto, en que tanto tú como profesional como el hospital lleven un correcto expediente clínico de qué está sucediendo. La pirámide de Kelsen nos va a hablar de la jerarquía en las normas. Vamos a tener, sobre todo, nosotros como un país soberano, una constitución política. De aquí, de hecho, los tratados internacionales están al mismo nivel de la Constitución que en materia de derechos humanos. De ahí vienen los tratados internacionales en lo general, como por ejemplo los de Alma Ata. De ahí vienen las leyes generales, como la Ley General de Salud, la Ley Tributaria, etcétera. Luego vienen las leyes federales y los reglamentos, como el reglamento de insumos, por ejemplo. Pero además tenemos normas que vienen debajo de los reglamentos. Y hay una forma de entender a la norma. La norma no es una ley como tal. Sin embargo, por consenso se cumple, pero tampoco es obligatoria. Pero si es una guía para, en este caso, el sistema de salud, puede evaluarte. Entonces, el cómo juegue tu abogado con esto es muy importante para resolver un caso. Por ejemplo, si incumples una norma y se lleva el caso muy extremo, tu abogado al final puede buscar una alternativa donde diga, ok, no lo incumplimos, pero no es obligatorio. Entonces, puede ser que recibas ¿cómo se dice? Una acusación, puedes recibir una sentencia, pero no sea tan grave como si hubieras incumplido una ley. Vamos a entender a la persona. ¿Qué es la persona? Porque a veces al personal de salud se nos olvida que son las personas y que tienen derechos. En el artículo primero de México, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y bueno, continúa muchísimo más, ¿no? Las personas que somos sujetos de derechos, tenemos atributos, que es un nombre. Nosotros tenemos el derecho a una identidad. Por tanto, también el negarle a un paciente su identidad, su nombre, que le digamos, por ejemplo, un apodo, un número, pues va en contra de este derecho que tiene la persona y también es causa de una denuncia. Tiene derecho a un domicilio. Tenemos derecho a una capacidad jurídica para hacer trámites, para llevar a cabo responsabilidades en la vida pública. Y tenemos derecho a un patrimonio. También tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos va a hablar de más derechos que tiene la persona. La Constitución de la OMS afirma que el goce, la salud es el goce del grado máximo de salud que se puede lograr. Es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Y para esto, por ejemplo, en uno de los casos contra Honduras que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, mencionó
que la falta, en este caso de equipo, de instrumentación de Honduras, en un caso, por ejemplo, de pacientes con VIH, no era suficiente para negarle el servicio de salud a alguien. ¿Por qué? Porque el Estado debe de buscar la forma de dar este servicio de salud, ya sea mejorando sus ingresos, pidiendo préstamos a la banca interamericana, etcétera, etcétera. Pero no se le pueden limitar sus derechos de salud a una persona por decir es que no tenemos. Vamos a ver que tenemos la declaración de Alma Ata, que es la más importante en la Organización Panamericana de la Salud. Esa fue una conferencia sobre atención primaria de salud donde se nos mencionó todo lo que incluye la salud. Por ejemplo, que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que era anteriormente lo que se decía, la salud es la ausencia de enfermedad. Pues no, va más allá. Es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud es el objetivo social sumamente importante en todo el mundo. Es decir, tu país, tu estado debe de hacer lo posible, lo máximo posible por proveer de esta atención médica. Bueno, vamos a ver aquí, ya me detuvieron, ¿ahora qué hago? ¿No? Aquí se da un caso en el 2011 en el Hospital San Francisco de Asís. Médico y enfermero condenados a 3 años de cárcel tras mala praxis a una mujer embarazada. Y terminamos. Vamos a ver, a dejar de compartir. Y vamos a regresar por acá. Listo, continuamos. Entonces, vamos a ver todos nosotros, pues la importancia de tener pues un conocimiento, vamos a regresar aquí, de la normativa médica. Aquí vamos a ver. De todo lo que llevamos a cabo. Vamos a ver ahora aquí, donde tenemos, aquí está. Vamos a ver el temario. Aquí lo tenemos. Este ya es el temario completo, donde vamos a ver la introducción al derecho, la introducción a la salud, los horarios que vamos a tener, los derechos humanos. Vamos a tocar el tema de bioética muy importante. Si bien no lo vamos, vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver aquí que si bien no lo vamos a tocar tan a detalle porque es muy complejo, posiblemente más adelante se abra un curso en bioética para todos los que trabajen, ginecólogos, en todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, porque es un tema muy complejo, pero se les va a dar una introducción a cómo revisarlo, los libros que tenemos acerca del caso, de los casos, ¿no? En el tema 5, leyes y acuerdos, introducción a los contratos en servicios de salud, contabilidad, la regulación en consultorios, la responsabilidad médica, la mala praxis médica. Y acá, bueno, ya más detenidamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí está. Y bueno, aquí ya los detalles del curso, ¿no? Es un curso específico para personal de salud. Igual si son personas que tienen farmacias o que les interesen, van a recibir este glosario completo, un diploma. Les recuerdo que este curso no tiene, no tenemos, ¿cómo se dice?
No tenemos un registro o una validez ante la SEP, sin embargo, pues es muy importante para conocerlo. Y listo, vamos a ver entonces, que ya lo tenemos compartido. Ahora cuéntenme ustedes qué les parece todo este temario, si les interesa, y ya va a estar abierto para que puedan inscribirse. Espero que les haya servido mucho y pues les recomiendo unirse para platicar más este tema de cómo se va a estar dando. El costo es de 5,000 pesos, ya incluye el IVA. Tenemos cupo limitado, no podemos ser muchos para todas las dudas que tengamos, ¿no? Que se puedan resolver. Ya estamos casi llenando los cupos, así que por ahí nos manden un mensajito ahí al correo mencionado, pedidos@danielmezquita.com, donde se les va a dar toda la instrucción. Pueden hacerlo en 2 o 3 pagos antes de que inicie el curso. Ahí se les van a indicar toda la información. Así que bueno, les dejo. Muchas gracias por ver esta presentación y estamos en contacto. Así que los y las veo por allá en el curso.